Esto es el echar la lechosa después que se haya agarrado de la mata. Después se lava en el caldero con el agua, bastante agua. Después de ahí pasa al rayo. Pasa rallado, a rallar. Esta es la lechosa que no se puede rallar, que no agarra la máquina, entonces se pica en pedacitos pequeños que uno llama pico. Sí, solo igualito. Zamora dándole combate a un río. Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Después de este proceso es que va al sol y se pone blanco. Ahorita está verde. Cuando se lleva al sol está blanco. Aquí ya está la palma seca. Ahora la vamos a rajar para poderla tejer.
se amarra. Se envuelve en hojas en hojas frescas, con hojitas frescas, y se trabaja la crineja, esa que está allá. Esto se llama uso. Así que anteriormente los trabajadores aislaban el hilo con el uso para poder hacer lo que es la hamaca esta tradicional. Pero ya, como ya toda esta tradición ya se perdió, lo que es el hilo, ya nosotros compramos el hilo ya elaborado y quedamos algunas personas que hilamos así un poquito de hilo. Luego hay que ponerlo doble para irlo doblando así de esta manera, para que pueda quedar el hilo grueso y pueda salir bien la hamaca, el tejido de la hamaca. Aquí en Venezuela ya no se volvió más a cosechar lo que es algodón, todo eso se ha ido perdiendo. Este es el material que se usa mi mamá para pegar el tabaco. Esto se llama brea. Esto sale de una mata llamada guamache. La mata de guamache, uno usa el machete para hacerle una pequeña incisión en el tronco del árbol. Luego a los 3-4 días uno va al sitio donde está el árbol a ver si la mata ha llorado la sustancia, pues. Se le agregan pedazos de brea en un potecito, se le echa un poquito de agua y se va veneando de tal manera que ella vaya agarrando consistencia y al final va a quedar como esta, cremosa.
Bueno, en realidad cuando se habla de artesanía hay muchos conceptos, ¿eh? Yo tengo el mío propio. La artesanía es un modo de vida. La artesanía es un compromiso del hombre con su tierra, con sus antepasados, con su historia, con su acervo cultural. La artesanía gira en torno al hombre, es el eje principal. Y este hombre lleva implícitos conceptos de cultura, de historia, de tradición. Eso es artesanía. Artesanía es el compromiso del hombre con su historia. El artesano en el estado, sobre todo estos artesanos típicos tradicionales, están todavía enclavados en sus pueblos, realizan sus actividades en sus lugares donde nacieron. Así, por ejemplo, tenemos en el cercado lo que es las piezas de barro que se hacen aquí en la isla. En Fuentidueño básicamente se hacen los dulces tradicionales, el piñonate, el dulce de lechosa, jovito, merey, una cantidad de dulces, de dátiles. Está la zona de las maras en Huacuco, está la zona de las esteras, está la zona de los mapires, de los chinchorros en Santa Ana, las hamacas en la vecindad, bueno, y así cada zona se caracteriza por hacer el trabajo. Como dije antes también, la parte del Maco, que era eminentemente productora de artículos de cuero, porque era la zona ganadera por excelencia aquí en la isla, pues, y se aprovechaban el producto del ganado para hacer los artículos de cuero, para no solo abastecernos acá, sino para exportar. Estas son las madrinas, son dos. No me hace que está allá. Ah, los padrinos. Uno dice padrino. Ahí. Está bien. ¿Ya? Sí. ¿No mete nada? ¿Ya? A ver, hay que ir. Es el azúcar y papelón. Coño, todo y medio se le echaría más. Todo y medio. Mira, este es un dulce que tiene ya muchos años. Se hablan de los bisabuelos de nosotros, estamos hablando de los años 1880, por ahí. Ya por ahí se comenzó la elaboración del piñonate. En España se llama piñonate dulce hecho de piñón, y aquí piñonate dulce de lechosa. El piñonate se caracteriza por ser, es una artesanía propia de aquí, de este pueblo, de Fuentidueño. El primer paso es rallar la lechosa. Ese material se llama estopa. Se concentra en un envase, en un saco, pues. Se comprime para desaguarlo, para botarle el agua. Una vez que ya se desaguó, simultáneamente se hace el proceso de cocción aquí, ¿verdad? Con el melao, el papelón, y después se va agregando, una vez que se forma la espuma y la cachaza que hierve el melao, entonces se procede a echarle la estopa. Nosotros en lo particular aquí le agregamos un ingrediente que es la concha de naranja molida. Y entonces se le comienza a dar paleta, como ustedes pueden ver, que las paletas son como especie de unos remos que tenemos allí.
desde que se comienza hasta que se termina. Todo el proceso completo dura alrededor de 5 horas. Mi abuela me enseñó a hacer esto a los 5 años. Cuando yo tenía 5 años ya hacía esto. Aquí yo tengo 85 años haciendo esto. Me gusta que esa gente que es. Pero a la mano, porque no había máquina entonces. Lo hacían a la mano. Aquí llevo estuviste, por ejemplo, cosiendo lo coso menos de 5 minutos. Porque tiene que ser que lo que uno hace con gusto, con ganas, con lo que le guste, uno lo hace ligero, lo hace rápido. Pero yo toda la vida le he tenido cariño a mi trabajo. Cada día le tengo más. Yo quiero mucho este trabajo. Bastante. Pero aquí mi familia hace poco esto y nadie lo quiere hacer. Me digo que me ayude, que hagan algo. Yo se lo digo que si ellos lo quieren hacer, lo harán, y si no. Bueno, si después que me muera, mira, ya se darán cuenta que esto les hace falta, lo harán. Por ejemplo, ella que está más joven que yo, o una hija de ella, o alguno de ellas más jóvenes, lo quieran hacer. Ella tiene un hijo que es sordomudo y lo hacía. Pero después, como encontró trabajo en esas fábricas, no quiso hacer más. Pero él trabajaba esto especial. A él le encantaba hacer esto. Pero como encontró trabajo en otro puesto más mejor, no. Y por eso es que estoy viva, porque he llegado a esta edad. Porque si estuviera sentada sin hacer nada, yo ya me hubiera muerto igual. O haciendo otra cosa que no me gustaba, también. Porque uno se fastidia haciendo lo que no le gusta. Y haciendo lo que le gusta, mientras más lo hace, más feliz se siente. Porque así soy yo. Bueno, yo hablo por mí. Porque mientras más hago yo esto, más feliz me siento. Si comienza esto cuando yo tenía 10 años. O sea, yo veía a mis padres, a mis abuelitos, que ellos trabajaban esto. Yo decía, bueno, y qué bonito es, y por qué si ellos lo hacen, porque uno también lo puede aprender en la vida para ir tejiendo y para el sostenimiento de cada uno de nosotros a través de ese trabajo. Aunque esto es un poco los sostenimientos, ¿no? Porque el sustento aquí en Margarita era muy duro, el trabajo era muy duro. Este vivíamos de la artesanía. Y se vendía siempre una isla, pero no con la artesanía, sino con playa, y entonces la artesanía siempre estaba como opaca aquí. Y me puse a la edad de los 12 años, comencé la primera hamaca. Pero ya a los 10 años tenía esa incertidumbre. O sea, comienzo, no comienzo, cómo comienzo, no tengo un telar, no tengo eso. Y entonces vengo y me voy para la casa de una amiga que se llama Jacinta Rojas. Entonces iba allá. Y entonces yo veía a la señora María Rojas, que fue la maestra que me enseñó un poquito, y entonces yo dije, bueno, voy a comenzar a hacer la primera hamaca, a ver qué tal. Y desde ahí me comencé a enamorar lo que fue el tejido de la hamaca, a crear, porque todas las pintas que nosotros hacemos son diferentes, el tejido es diferente, porque hay hamacas tradicionales, y tenemos hamacas de color, tenemos diferentes tipos de pintas, el cotón, cototí, y desde ese entonces yo me afiancé. Yo dije, esto es el rescate de una tradición que se va perdiendo. Que anteriormente nosotros cosechamos el algodón aquí en Margarita. Y teníamos una gente que hilaba el hilo por allá por Aricagua. Porque son dos clases de hilo diferentes. El tradicional es el tradicional y este hilo es procesado en máquina, a veces sale bueno, a veces sale malo y entonces tiene mucho pelo. Tenemos que rescatar lo que es este algodón tradicional y poner a trabajar a la gente, porque eso es un sustento, de ahí vivía la gente y eso es lo necesario, que nosotros seguimos siempre con nuestra técnica, con la tradición que nos enseñaron nuestros padres. Este telar que ustedes ven lleva para 112 años
Eso viene de generación en generación. Y entonces han venido muchos que me lo quieren comprar y entonces yo digo no. Yo digo con mi técnica, porque han venido, no, vamos a ponerle un motor para que sea más rápido, porque si ustedes hacen una máquina en 8 días, y entonces nosotros hacemos 10 en un día, pero no es enriquecerse, por decir, no, mantener la tradición, vivir de ella y que la tradición viva también de nosotros, a través de nuestro trabajo. Entonces muchas veces hay gente que trae hamacas de fuera, y entonces le ponen un fleco que dice la de Margarita, entonces la vende como si fueran hamacas de León. Y entonces están usurpando una artesanía que no es de ellos. Entonces lo que en verdad nosotros, que somos los creadores, los artistas, entonces somos poco lo que ganamos a través de esto, no nos proyecta, sino así a poco. ¿Y ninguno de ustedes se va a fumar un tabaquito? Yo sí voy por mi tabaco. Yo sí me voy a fumar el mío, me está haciendo falta. ¿Quién te está aguantando? Tú rogando vender. Yo estoy haciendo esto de edad de 15 años. Trabajábamos con mi mamá haciendo esto y de noche tejíamos los cortes. Tejíamos cortes de zapatos, de alpargatas. Después de mi abuela, se murió mi abuela, quedó mi mamá y ahora quedé yo y mi hermana que es esta que está allá. Primero yo hacía 500 al día, 400, pero ahorita no porque tengo que hacer lo demás de la casa. A mí me fascina mi trabajo. Lo que es muy cochino. Si uno se ensucia sus manos, sus ropas, no se puede poner toda ropita para este trabajo, no. La ropita de salir no la pueden poner para esto, porque esto mancha. Así también le manchará sus pulmones a uno. No, pero yo tengo mis pulmones sanitos, mis hijos. Yo me siento bien haciéndolo. Este es el fondo, uno lo agarra, lo pone doblecito para que no se le rompa, y entonces esta es la tripa. Entonces uno lo agarra así, lo pone parejito, entonces esto lo llaman formarlo. Esto lo llaman formarlo. Entonces después de esto se agarra se pone así y se hace así. Ese es torcerlo, o sea, encaparlo. Aquí es formarlo y pues encaparlo, y aquí está. Hay quien acostumbra a pegarlo con almidón, pero no, uno está acostumbrado a pegarlo es con la pega de, ¿cómo se llama la mata? De guamache. Lo importante de él es tenerlo limpio, hacerlo limpio. Porque eso es una cosa que hay quien se la fume y hay otra que lo mastique. Tiene que ser limpio. Primero lo vendían 100 por 200 bolívares. Por 200 bolívares, sí. Y entonces después fueron subiendo, ahorita están a 20. A 20 se lo torcemos nosotros a los que vienen a comprar para ellos revenderlo. Por ejemplo, si uno le pone el 100 a ellos a 20.000 bolívares, por decir algo de los pequeños, entonces ellos lo detallan. Ellos lo detallan, le sacan más que uno, ellos ganan más que uno. A pesar de que uno tiene que estar todo el tiempo metido limpiándolo y haciéndolo, pero ellos ganan más que uno. Mientras que yo esté viva y haya tabaco, yo trabajo. Ya no me queda otro camino, pues ya estoy vieja ya. Si no hacerlo. Si usted me lo pide, compa, y yo le doy tu parte. Compren el piñonate, que sabrosito, que rico está. Compren el
dueño como a la hora que de San Juan. Envueltico en su cachipo, con lechosa y papelón. Envueltico en su cachipo, con lechosa y papelón. Amase tu piñonate y apriétese el pantalón. Amase tu piñonate, compay, y apriétese el pantalón. A San Juan me voy por un piñonate. A San Juan me voy por un piñonate. A romper cachipo, compay, que el pecho me late. Si usted me lo pide, compay, yo le doy su parte. Compren el piñonate que sabrosito que rico está. Compren el dueño, compran ahora que de San Juan. Lo venden en el mercado y lo vende el bodeguero. Lo venden en el mercado y lo vende el bodeguero. Y hasta en lata lo emperolan, lo exportan al extranjero. Y hasta en lata lo emperolan, compay, lo exportan al extranjero. A San Juan me voy por un piñonate. A San Juan me voy por un piñonate. A romper cachipo, compay, que el pecho me late. Si usted me lo pide, compay, yo le doy su parte. Compren el piñonate que sabrosito que rico está. Compren el dueño como a la hora que de San Juan. Compren el piñonate que sabrosito que rico está. Compren el dueño como a la hora que de San Juan. El piñonate. La artesanía, evidentemente, en los últimos años está expuesta a desaparecer. Vemos con mucha preocupación la extinción de muchas artes manuales, sobre todo aquí en la región insular. Después de la entrada en vigencia de la ley de Puerto Libre, la gente se abocó más a lo que es el comercio, a la importación. La artesanía ya no era tan rentable como dedicarse a otras actividades comerciales, o bien inclusive muchos de nuestros artesanos, las generaciones de relevo se han dedicado más bien a estar en una tienda trabajando, en comercio, y han descuidado un poco el trabajo artesanal en sí. Sí hay peligro de que la artesanía se extinga, de que no haya esa transmisión de las técnicas y que hay de generación en generación. Los artesanos que hay hoy día aquí en la isla son todos gente de muy avanzada edad, de 60, 70, 80 años, casi 90 años. Son gente bastante mayor. Evidentemente sí hemos sido contaminados en cuanto a la artesanía, al punto de que muchas veces las mismas tiendas que hay aquí en el estado de Nueva Esparta tienen artesanía inclusive no solo de otros estados de Venezuela, sino inclusive del exterior, de otros países. Entonces lo hecho aquí ya no es tan competitivo, ya no es tan rentable como en otras oportunidades. Yo creo que hemos venido siendo contaminados poco a poco, y hay mucha gente que ves también y no son artesanos per se, son revendedores o vendedores de artesanía. Para que la artesanía no desaparezca tiene que haber un verdadero compromiso, en principio del artesano mismo, de crear conciencia a esa gente, a esa generación de relevo, para que no se pierdan estas tradiciones. Esto es el rescate de una tradición que se va perdiendo. Somos poco ya los que quedamos haciendo este trabajo. Digo, mientras que yo pueda y Dios me dé esta gracia, Dios me dé las manos para yo seguir tejiendo, para que nuestra artesanía no se pierda, ahí estaré yo pendiente, tejiendo un país, una Venezuela, a través de esta lucha, porque tenemos que llevar esto a las escuelas para que no se pierda la tradición, la moral, la artesanía, que es algo muy importante,
Y uno que estamos desde aquí, nosotros, si le hacemos un llamado, que nos ayuden, que tengan este interés, de que no tengan desconfianza en nosotros los artesanos, que nosotros somos gente honrada, trabajadora, que podemos dar mucho por este pueblo, por este estado y por esta Venezuela que necesita, y por nuestra artesanía, por todos los pueblos que tienen la artesanía que se van perdiendo, y muy especialmente este pueblo de la vecindad que necesita el apoyo, que no se pierda esto, lo más bello que Dios nos ha dado para ganar el pan de cada día. Valle primoroso, natural, grandioso, bello sin igual.